nuestras decisiones, o el 90%, arrojemos una cifra, el 90% de nuestras decisiones son inconscientes. Inconsciente. Esto es lo que siempre hemos dicho los economistas. Siempre he afirmado que nuestra toma de decisiones es extremadamente complicada. Es como jugar al billar. En el billar, cuando haces un lanzamiento muy complicado, no te paras a calcular todos los ángulos posibles. Realizas el lanzamiento según lo que sientes que hay que hacer. Y muchas veces la jugada sale bien, igual que puede salirles bien a los que se dedican a invertir. Por tanto, es cierto que la mayor parte de nuestras decisiones son inconscientes. Pero eso no significa, y me parece importante puntualizarlo, que sean irracionales. Puede que sea todo más racional de lo que creemos. Hay procesos que son inconscientes, sí, pero realizan un análisis de la situación tremendamente racional, muy realista y extremadamente preciso. Por eso afirmo que aunque la mayor parte de nuestras decisiones las tomemos inconscientemente, se trata de un pensamiento muy ingenioso, muy racional, muy sofisticado. El juego del ultimátum es un experimento que sirve para detectar nuestra capacidad para decidir de forma emocional. Lo juegan 2 jugadores. El experimentador les ofrece 100 euros para que los compartan. El jugador A es el depositario del dinero y debe decidir cuánto se queda a él y cuánto le ofrece al otro. Solo se puede hacer una única propuesta. No hay más negociación posible. Por su parte, el que no recibe el dinero, al que llamaremos jugador B, debe decidir si acepta o no el ofrecimiento. Si acepta, se reparten el dinero y todos contentos. Si no acepta, los 2 pierden y nadie recibe ni 1 euro. ¿Cómo se hará el reparto? Eso depende de cada cual. Durante décadas se ha jugado en distintos países y se han visto conductas de todo tipo. Hay distintas opciones. Algunos, ante la posibilidad de decidir cuánto reparten, son altruistas y ceden la mitad, es decir, 50 euros al otro jugador. En ese caso, suele haber acuerdo fácilmente y se resuelve el juego de forma beneficiosa para ambos. Pero, ¿qué pasa cuando el que decide el reparto, el jugador A, prefiere ser más egoísta? ¿Aceptará el otro un reparto en que sale menos beneficiado? ¿O por el contrario preferirá rechazar la oferta aunque él pierda también a cambio de que el otro no se salga con la suya? Según la teoría económica estándar, independientemente de lo que el jugador A le ofrezca al jugador B, éste debería aceptar siempre, puesto que, sea lo que sea, siempre será más que nada, que es lo que tiene al inicio del juego. Sin embargo, años de experimentos muestran que los humanos no somos así. La inmensa mayoría de jugadores B prefieren castigar a su oponente cuando éste les ofrece una cifra por debajo de los 20 o 30 euros. Es decir, que la avaricia, a partir de este punto, es castigada de forma sistemática. ¿Por qué preferimos quedarnos sin nada antes que aceptar una cifra pequeña? Ante un acuerdo que consideramos injusto, ante un abuso de poder, nuestra indignación crece y clamamos venganza. A pesar de perderlo todo, preferimos la justicia a un beneficio humillante. Lo que ocurre a nivel cerebral es que 2 tipos de razonamiento se enfrentan en esta situación. Por un lado, nuestra parte más racional y lógica, en el córtex prefrontal, nos anima a aceptar cualquier propuesta económica en la que haya una ganancia, por baja que sea. Por el otro, el cerebro más primitivo y emocional nos hace sentir enfadados y deseosos de restablecer lo que consideramos justo. Esta parte gana la primera, haciendo que nuestra decisión sea, finalmente, emocional. De hecho, podemos concluir que el sentido de injusticia es algo innato en nosotros, con un origen biológico que puede ser incluso localizado dentro del cerebro. Se produce una alta actividad en el núcleo estriado dorsal, parte del cerebro asociada con el castigo y la recompensa, y en la ínsula, donde se genera la sensación de aversión. Pero generalmente no suele haber jugadores que ofrezcan cifras demasiado pequeñas. En la práctica, en la mayoría de los casos el jugador A propone un reparto equitativo e incluso, espontáneamente, ofrece una cantidad superior a la que se reserva. No suele ser complicado llegar a un acuerdo. Y, a pesar de que nuestras emociones inconscientes son las que dictan las reglas, el resultado no es nada irracional. En realidad,
solo nos dan ventajas. La indignación y la búsqueda de justicia nos ayudan, en la vida, a detectar rápidamente de quién debemos fiarnos y de quién no. Gracias a esta capacidad inconsciente construimos nuestra vida social. Es fantástico, porque probablemente sea cierto que no sabemos cómo decidimos, pero como tú dices muy bien, decidimos mediante métodos muy sofisticados, y eso no significa que no estemos decidiendo de un modo complejo. Sí. Lo mismo pasa con las emociones. He dedicado cierto tiempo a estudiar el arrepentimiento y la envidia. Ahora entendemos ambas emociones un poco más. Si pensamos en el arrepentimiento, podríamos decir, ¿de qué sirve arrepentirse? Tomaste una decisión, las cosas salieron como salieron. ¿De qué sirve mirar atrás y pensar, vaya, ¿podría haber decidido otra cosa? ¿Por qué hacerlo? Parece irracional, ya sabes lo que dicen. A lo hecho pecho. En cambio, hemos visto que se trata de una emoción muy racional, puesto que nos enseña a hacerlo mejor la próxima vez. El arrepentimiento es una emoción muy importante, que consiste en pensar en alternativas hipotéticas. Algo así como, ¿qué habría pasado si hubiera tomado una decisión distinta? Y es importante porque la próxima vez que te enfrentes a una decisión parecida, recordarás el arrepentimiento que sentiste y tendrás más cuidado a la hora de decidir. Así pues, el arrepentimiento es muy importante porque, aunque parezca que simplemente mire hacia atrás, no es inútil, sino que nos enseña a tener más cuidado con nuestras decisiones la próxima vez. Y lo mismo ocurre con la envidia. La envidia es más o menos como el arrepentimiento, ¿sabes? Se parece... Bueno, la envidia también es importante porque nos enseña que las otras decisiones que podríamos haber tomado quizás sean mejores. Y la próxima vez que tengamos que decidir, Lo haremos mejor. tendremos más cuidado. Por tanto, ni el arrepentimiento ni la envidia son emociones malogradas o inútiles. Y definitivamente no son irracionales. Nos enseñan a elegir mejor. La envidia puede volverse una emoción negativa, que simplemente te haga sentir mal porque no te han salido las cosas tan bien como al resto. Me parece importante tenerlo en cuenta en la educación, porque creo que debemos educar a los niños para que sean competitivos, pero de un modo positivo. Hay que mirar lo que hacen los demás, porque siempre podemos aprender algo del resto, y el éxito de los demás nos puede motivar a mejorar. Pero no hay que dejarse llevar por la envidia, sino tener la dosis justa de competitividad. Por cierto, creo recordar, y puedo estar equivocado, por favor que me corrijan los telespectadores, pero recuerdo que Miguel de Unamuno dedicó algún tiempo a analizar la diferencia entre el arrepentimiento y la envidia. Lo fantástico de lo que dices es que si esto es cierto sobre el arrepentimiento y la envidia, resulta que nos ayuda, aunque siempre nos hayan enseñado a evitar sentirnos envidiosos o arrepentidos. Muchos procesos inconscientes realizan un análisis de la situación tremendamente racional. Aldo Rustichini.